pasó demasiado tiempo. De 2005 acá fueron 6 años. Y lo único que me parece que puede hacer que esto cambie es un reclamo, primero, quizás, de los que estamos más interesados directamente, como puede ser esto que di en llamar la comunidad artística, y luego interesar al resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad también se lo pierde. Yo vi acá varios grupos de personas que no tienen nada, estoy segura que no tienen nada que ver con el ambiente artístico, que vinieron a hacer sus visitas guiadas, grupos bastante grandes, aparentemente muy entusiasmados e interesados. O sea que creo que si de alguna manera movilizamos la opinión pública, pero primero tenemos que estar convencidos nosotros y movilizados nosotros. Quizás yo no estoy hablando absolutamente nada de lo que preocupa ahora a artistas organizados, pero me parece que eso también siempre me preocupó. Hace poco yo dije en una presentación en Arteba del libro que le hicimos en el centro virtual, el primer libro de su vida, a Norberto Gómez, que el artista no había tenido que poner un peso para que ese libro se publicara, y yo me vanagloriaba de eso. Les quiero decir que eso fue gestión del Ministerio de Cultura del Gobierno de la ciudad también, O sea, el centro virtual depende de allí, y el pago de la impresión de ese libro estuvo financiado por el Ministerio. Es una publicación del Ministerio. Y es una publicación que hoy por hoy, digamos, me parece que es bastante accesible, porque si ustedes van a la tienda cultural, el Ministerio tiene ese problema, no tiene una distribución de sus publicaciones, que son muy interesantes y accesibles económicamente. Ustedes pueden comprar un libro de más de 200 páginas, ilustrado todo color, por 95 pesos. Y si se juntan bien 10, lo compran por 65 la unidad. Entonces, digo, existe esa voluntad y esa conciencia dentro del Ministerio, pero algo pasa con este museo, y yo incluiría dentro de la bolsa el Museo Sívori también, que tiene sus muchísimas deficiencias. Entre otras deficiencias también es como una especie de política errática con su colección, que es este reclamo, el reclamo porque el museo esté terminado, porque las obras y las oficinas y la biblioteca y el archivo estén todas en una sola sede, y porque tengamos la oportunidad de que, si programamos venir a visitar exposiciones al museo, podamos programar al mismo tiempo hacer una consulta, por ejemplo, en la biblioteca, o juntarnos, como les decía hace un rato, con nuestros alumnos para ver el arte frente a las obras y debatir sobre eso, o presentar toda clase de proyectos posibles. Por supuesto que ni hablar de la profesionalización, de la creación de cuadros profesionales, pero también les advierto que eso también requiere presupuesto, porque verdaderamente muchas veces los ingresos son, los sueldos a pagar son verdaderamente ridículos. Digamos, si se quieren contratar profesionales, se necesita, digamos, que haya remuneraciones acorde a ciertas destrezas. Como dijo Meco, no me quiero extender. A mí me cuesta bastante, o sea, este museo me puede, o sea, ahí tengo toda una historia familiar. Yo conocí a mi marido en este museo, a mi museo dentro de este marido, interprétenlo como quieren. Sigmund, sí, exactamente, interprétenlo como quieren. Se daría a toda clase de interpretaciones. Hay cuestiones afectivas que me unen a este museo. Hay obras que son como viejos amigos que me gustaría ver más seguido. Así que le voy a pasar la posta a Fernando y les agradezco por haberme invitado. Intentaré ser breve. A ver, yo les decía al principio que pensé que este encuentro estaba consensuado, ¿no? Y
y me parecía que era sumamente interesante. Cuando Meiko comentaba esto de que se pueda abrir como una instancia de reflexión, que creo que debe ser de los primeros encuentros de reflexión, como para poder pensar entre artistas, veo artistas, curadores, críticos, historiadores, bueno, poder pensar el proyecto de un museo, a mí me pareció fantástico. Y esto también lo digo porque muchas veces se habla porque sí, muchas veces inclusive se cuestiona y se critica desde un lugar desde la ignorancia. Reconozco que, por ejemplo, cuando a mí también me enviaron de artistas organizados el texto para adherir en su momento cuando se hizo la protesta, y sinceramente me abstuve de firmarlo porque no por una cuestión, digamos, de mi relación con Laura Buccellato, a quien le tengo realmente aprecio, pero no por eso, sino porque también uno está tan acostumbrado a que determinados juicios, críticas, etcétera, se hagan rápidamente y muy fácilmente, que dije, no, bueno, a ver, prefiero otra instancia, prefiero una instancia de encuentro, de charla, de ver qué es lo que pasó realmente, de no digamos, poner, digamos, mi firma directamente adhiriendo a algo que realmente no conozco, que no tengo los elementos como para poder decir, bueno, sí, esto se hizo todo mal, ¿no? Eso no quita que cuando se reinauguró esta sede, a principios del año pasado fue, ¿no? ¿Principios de...? No, fines del otro, exactamente. Fines del otro, si uno tenía una sospecha, la sospecha de que en realidad era una inauguración más de tipo político, que es bastante típico eso, ¿no? Es decir, se inauguran unas salas, no se está pensando en un proyecto de institución, no se está pensando en cuando un proyecto de institución museo implica pensar en todo. Es decir, Adriana comentaba, por ejemplo, el hecho de lo que significa un departamento de investigación o de lo que significa un departamento de restauración. Y por supuesto, es impensable, me parece que, digamos, inaugurar un museo y no inaugurarlo con un proyecto, además de tantos años, después de tantos años de haber estado cerrado, ¿no? Es decir, inaugurarlo sin un proyecto, inaugurarlo sin un presupuesto, bueno, es bastante absurdo. O es simplemente, o existe una motivación política de difusión, bueno, inauguramos, etcétera, etcétera. La verdad que tenía la sospecha que esa inauguración era más de tipo política, pero uno nunca sabe y no es que estaba metido acá en la institución como para entenderlo. Tampoco sé si es cierto, pero a partir de todo este debate que se inició, empiezan a aparecer datos que ahí sí ya me empiezan a preocupar mucho, como diciendo que, por ejemplo, en el museo no están habilitados los depósitos, no están habilitadas las oficinas, de las 7 salas proyectadas solamente hay 3, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me hace pensar de que en realidad es cierto, lo único que se está inaugurando, si ustedes quieren, es una serie de salas de exposición y además a eso se suma el problema de que tampoco está pensado cómo financiar ni siquiera estas exposiciones que se van a realizar aquí. Creo que esto lo digo por experiencia personal también, cuando asumí como director del Museo Castellino, me acuerdo que me dieron la llave y me dijeron, bueno, toma. Y creo que esa noche no dormí pensando de que no es que me estaban dando la llave del museo, sino que me estaban dando, no sé, 200 millones de dólares, que es más o menos lo que debía valer la colección en ese momento, y que tenía que resguardar esa colección. Y resguardarla significa un compromiso, es decir, total respecto de la colección. A partir de todos estos cuestionamientos, yo por ahí leía también alguien que decía, bueno, no, para mí participar de Últimas Tendencias 1 me vino bárbaro, porque me vino, es decir, gente, después me vino a visitar. Y al mismo tiempo yo pensaba, ¿no? Pero podrían haber hecho un libro.
hubiera bastado de alguna forma. Creo que un buen libro, si uno no va a hacer uso de esa colección, es suficiente para difundir la producción argentina contemporánea. Me parece que está bárbaro. Vos decís sin, perdón, una pregunta, sin pedir las donaciones. Claro. O sea, si la colección no la vas a usar, es decir, no tiene sentido. Creo que ese problema, y perdón, no es, insisto, me parece que es un problema, estoy hablando, no estoy hablando de una persona, porque digo, yo temo que justamente esto se focalice como que existe la responsabilidad de un directivo y se focalice en Laura Buchelato. Me parece que es un problema bastante más grande, ¿no? La verdad que yo de ese lugar me quiero correr porque me parece que lo más importante es pensar en un proyecto del museo. Esto lo digo porque también a veces a los directivos, cuando a mí me ha tocado participar y estar al frente de un museo, nos viene, si lo sabemos aprovechar, nos viene muy bien las exigencias del campo artístico, de los artistas. Nos viene bárbaro. O sea, porque a partir de esa exigencia nosotros podemos también de alguna manera ir a discutir con otras autoridades políticas superiores como para poder exigir de otra forma. Si nadie plantea absolutamente nada, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, bienvenido a este encuentro. Me parece fantástico que suceda. Lamento que haya sucedido tan tarde en algún sentido, ¿no? Me parece que esto hubiera sido bueno que suceda hace bastante tiempo, pero no importa. Bueno, sucedió en esta instancia y sucedió a partir de un hecho que me cuesta evaluar, porque la verdad es que, no sé, creo que lo podremos llegar a discutir mucho ese hecho. No tengo todos los elementos tampoco para poder evaluarlo, insisto, no estuve al tanto, no sé si le mandaron el mail, no, si le rechazaron, si después si los engañaron, si después le dijeron si vos te vas a quedar fuera de la historia. He escuchado de todo al respecto. Lo cierto es que, bueno, más allá de esa instancia, cuando me habían planteado, no, porque hay que pensar en que Laura Buchelato, no. Laura Buchelato es un detalle, por eso me pareció bárbaro cuando me dijeron vamos a empezar a pensar o a discutir acerca de una institución, de un museo. Sí, yo creo que es un momento como para poder pensar en un museo y que a partir de generar un proyecto, de plantear lo que debe ser un museo, exigir a las autoridades. Por empezar a abrir las puertas, ¿no? El museo es abierto. O sea, no, es impensable un museo cerrado. Y el museo es de los artistas fundamentalmente. O sea, son los actores principales. Es impensable un museo sin artistas. Los artistas tendrían que entrar acá y les tendrían que entrar como si estuvieran en su casa. Me parece que es parte, es más, hasta agradecerles que vengan. Esto es público. Es público, pero además los artistas tienen un lugar, creo que prioritario en ese sentido. Bien, yo sí me preocupa en esta instancia algo fundamental y que lo quiero decir, y es el tema del patrimonio. Hoy, porque creo que el proyecto del museo hay que hacerlo, pero cuando a mí me dicen que no se sabe dónde está el patrimonio, ella sabe, me lo va a decir, pero en qué condiciones tampoco, pero se sabe también. Se ve que se sabe. A mí eso me preocupa mucho. Y me parece que en ese sentido es cierto. Cuando comentaba respecto de hay distintos modelos de museo, es cierto. Me parece que para discutir, ese tema se puede discutir mucho. El Castanino, por ejemplo, más macro, que fue la experiencia, bueno, que a mí me tuvo al frente y que fue una de las cosas que más me parece sumamente interesante para analizar. Se pensó como un solo museo, con una sola colección, con un único proyecto y con 2 sedes.